Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es David Barbosa, estudiante de quinto año de Física Matemática y actualmente estudiamos lo que es la física cuántica con el profesor Jeffrey Chávez. Un saludo, mi estimado maestro. A mí me ha tocado hablar sobre el siguiente tema, que es razones de transición y reglas de selección y comparación entre las teorías cuánticas antiguas y modernas. Pero antes de hablar de este tema, primero debemos de comprender algunas cosas fundamentales, como por ejemplo qué es la física cuántica. Como ya sabemos, la física cuántica es un área de la física cuyos principales objetos de estudio son los elementos que se encuentran a nivel microscópico. Átomos, electrones y moléculas son ejemplos de estructuras que habitan el mundo subatómico. ¿Qué es un átomo? Unidad más pequeña de materia que conserva las propiedades químicas de un elemento o bien partícula material de pequeñez extrema. ¿Qué son los electrones? Son partículas subatómicas con cargas negativas que se encuentran en todos los átomos y que son responsables de la electricidad. También podemos decir que un electrón es una partícula con carga eléctrica negativa. Por otro lado, tenemos la molécula, que es la parte más pequeña de una sustancia química que conserva sus propiedades físicas y químicas y que está formada por dos o más átomos unidos por enlaces químicos. Bien, encontramos el protón. Es una partícula subatómica con carga positiva que se encuentra en el núcleo de todos los átomos. Los protones son partículas estables y tienen la menor carga positiva conocida. ¿Cuándo se originó la física cuántica? La física cuántica se originó en diciembre de 1900, cuando el físico alemán Max Planck propuso la idea de los cuantos de energía para explicar la radiación de los cuerpos negros. A finales del siglo XIX, los físicos estaban muy satisfechos. Newton había descrito el movimiento tanto de planetas como de manzanas por medio de sencillas ecuaciones, y gracias a Maxwell se había comprendido que electricidad y magnetismo formaban parte de un mismo fenómeno. Al parecer, si tenían los datos suficientes, era posible predecir o determinar cómo funcionaría cualquier sistema. Hasta que apareció Max Planck, se preguntaba por qué y cómo los objetos cambian de color cuando se calientan. Sucede que es porque la energía que absorben la liberan en forma de luz con diferentes frecuencias. Según la mecánica clásica, a mayor energía introducida, la radiancia espectral aumentaría exponencialmente, tendiéndose al infinito. Pero los experimentos mostraban que no sucedía tan rápido y que había un límite. A este fallo de la teoría clásica se le conoce como la catástrofe ultravioleta. Para resolver este problema, justo en 1900, a Planck se le ocurrió que en vez de medir la energía de manera continua, la podía medir en cantidades indivisibles o paquetes, a lo que llamó cuantos. Ahora con esto todo encajaba a la perfección. La unidad mínima de magnitud de acción, relación entre energía y tiempo, ahora se conoce como la constante de Planck, y cualquier proceso físico solo se puede medir en múltiplos enteros de esta constante. Para Planck, esta era una solución únicamente matemática. Pero poco tiempo después, Einstein recuperó el concepto y lo usó para explicar y predecir el efecto fotoeléctrico, lo que le valió del premio Nobel. La realidad subatómica es cuántica. Niels Bohr lo usó para construir su modelo atómico. En él los electrones pueden estar en cierta órbita,
pero nunca en un punto intermedio. Están cuantizadas y cuando pasan de una órbita a otra menor, emiten un fotón, la partícula de luz. De aquí surge una pregunta muy interesante. La luz es una partícula. Algunos científicos, al ver fenómenos como la difracción y la refracción de la luz, vieron que se comportaba de manera muy similar a las olas que se hacen en el agua. Concluyeron que se trataba de una onda, pero otros científicos como Newton pensaron que entenderla como partículas explicaba mejor el asunto. Y de hecho, el efecto fotoeléctrico antes de la teoría cuántica, Thomas Young había hecho un experimento. Entre una fuente de luz, una pared oscura, colocó un cartón con dos pequeñas rendijas. La imagen que se proyectaban no mostraban dos barras de luz, sino varias. Esto era un clásico patrón de interferencia que se obtendría solo si la luz se comportaba como ondas que se reforzaban en unas partes y se cancelaban en otras. Este experimento, conocido como el experimento de la doble rendija, se puede llevar a cabo lanzando una partícula a la vez, por ejemplo un fotón, el cual podría rebotar en la barrera o pasar por alguna de las dos rendijas y dejar una marca al chocar con la pantalla. En cambio, si lo hacemos con partículas subatómicas, el resultado es el patrón de interferencia que ya conocemos. A esto se le conoce como dualidad onda-partícula. La teoría cuántica antigua es un conjunto de procedimientos heurísticos que se recopilaron entre 1900 y 1925, antes de la mecánica cuántica moderna. ¿Cuál fue la primera teoría de la física cuántica? La ley de radiación de Planck establece que a medida que aumenta la temperatura de cualquier superficie emisora, se librará más y más energía como energía infrarroja. El modelo de Bohr fue el centro del estudio, el cual establece que los electrones giran alrededor del núcleo en trayectorias denominadas órbitas circulares y que solo pueden ocupar ciertos niveles de energía. Fue propuesto en 1913 para explicar cómo los electrones pueden tener órbita estable alrededor del núcleo. Arnold Sommerfeld hizo una contribución crucial mediante la cuantificación de la componente z del momento angular, que en la antigüedad cuántica fue llamada espacio de cuantificación. Esto permitió que los orbitales de los electrones pasaran a ser elipsis en lugar de círculos e introdujo el concepto de la degeneración cuántica. Muchas teorías de la física cuántica antigua fueron la base para conocer la física cuántica moderna, que tiene a su vez importantes aplicaciones tecnológicas como la invención del transistor y por lo tanto del ordenador, y es la base de la mayoría de la alta tecnología electrónica que utilizamos en la actualidad. Esto fue todo por este video. Realmente muchas gracias por la atención, la amabilidad que dispusieron para escuchar este video. Espero